¿Aló? ¿Darío? ¿Qué Darío? No conozco ningún Darío. Señor Quiroga, lo estamos echando de menos, estamos tirando la talla. Un Provócame más. Hoy día vamos a estar conversando con Valeria y con Marco sobre lo que ha ocurrido en la última semana. En la última semana, nuestra candidata Janet Jara cayó un poquitito en la encuesta y hay que evaluar esa caída respecto de los caminos que se pueden transitar para dar vuelta a este partido, lograr un triunfo en primera vuelta y convencer al 50+1 en segunda vuelta. Y aquí, en este contexto, yo creo que tenemos una oportunidad bien importante en materia de salud, educación y pensiones, que son, si ustedes ven, en la última encuesta CEP de junio del 2025, la segunda, la tercera y la cuarta materia más importante en las preocupaciones ciudadanas, después de delincuencia y seguridad pública. Y en el contexto de delincuencia y seguridad pública, cambiar el marco, hablar de las desigualdades territoriales. La candidata tiene una oportunidad de poder cambiar el marco de la discusión pública y no tan solo hablar de economía y seguridad pública a título de mano dura. Así que en este programa del día de hoy, en Provócame, echando de menos a nuestro gran Darío Quiroga, vamos a estar construyendo los argumentos en el sentido que he dicho. Así que bienvenidos a un nuevo Provócame. Así es, como les decía, estamos en una temática media de encuestitis. Todos los domingos sale una nueva encuesta, 2, 3. Pero en particular sale la CADEM y en la CADEM nuestra candidata bajó un poquito. Matei recuperó algún par de puntos volviendo al tercer lugar, porque Parisi le había quitado ese lugar en la semana previa a la anterior. Así que tenemos mucho que conversar, sugerir a la candidata, a su equipo, para poder recuperar algo de terreno. Y en ese contexto me encantaría abrir la cancha partiendo por mi querida Valeria. Acá estamos. Primero, toma felices. número 26, introducción. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, chiquillos? No, Su banda. déjame interrumpirte. Dale. Le salió bien a la primera. Le salió bien a la primera. No hubo que hacer ninguna toma de repetición. Sí, así que salió fantástico, bonito. Rodrigo. ¿Aló, Darío? Darío, ándate la chucha, weón. ¡No! Le No. salió bonito. Oye, pongámonos serios. Siempre vale. hemos sido serios y serias. Ya, ¿cómo volvemos a tratar de incorporar a la candidata en la pole position? Yo creo que va bien. O sea, Jara va bien, pero están pasando ciertas cosas abajo. ¿Cómo digo abajo? Matei, Parisi, Kaiser, que Minami, que todo. Ahí hay un revoltón, más o menos difícil. Pero hay que ver que ya inscribieron parlamentaria. Se puede desfondar el Chile Vamos. Y ahí están peleando los puntos. No sé qué piensa mi Mira, querido yo lo veo de Marco. este modo. Yo creo que hay que desdramatizar los resultados de la encuesta CADEM, que baja 2 puntos, o 1 punto, no estoy seguro. Porque creo que el cuadro político la elección en particular está esencialmente abierta y es dinámica. Por mucho tiempo, Evelyn Matei lideró las encuestas, luego pasó Kaiser a liderarlas, luego se consolidó aparentemente Kass, y Matei bajó a cuarto y subió Parisi, Matei vuelve a tercera lugar. En síntesis, es un escenario abierto en la derecha y es un escenario en construcción y en crecimiento el de Janet Jara. No hay nada que indique que no esté creciendo. Está creciendo en adhesión ciudadana. La campaña recién comienza el próximo lunes 18. Vamos a ver el despliegue territorial a nivel nacional en diálogo ciudadano. Ha tenido la capacidad, la destreza de participar en foros de contexto adverso, principalmente con foros económicos con técnicos de derecha. Y ha sabido hacer propuestas para Chile, a diferencia de los candidatos de derecha, que fíjense que en los foros donde se habla de economía no hablan de economía. Hablan de cualquier cosa menos de la principal preocupación ciudadana, que es el alza del costo de la vida y los ingresos. Oye, a propósito de eso que muy bien dices, Marco, el día de ayer salió la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Quieres decir algo a ese respecto, querido o sea, Marco? un dato revelador.
No el promedio, porque el promedio son 900.000 pesos de ingreso por trabajador o trabajadora. La mediana. Claro. La mediana, que es la mitad, El valor más repetido, claro. el valor más repetido es 612.000 600, pesos. sí, correcto. 612.000 pesos. Entonces, claramente, el propósito de tener crecimiento económico, redistribución, que llegue al conjunto de las familias, que haya más empleos formales, mejores empleos formales desde el punto de vista de los ingresos, Sí. es consistente con lo que ha planteado Janet Jara en su programa, en sus ideas iniciales, y es lo que debiese prevalecer en términos de ideas, fuerzas centrales en la construcción programática que están haciendo los partidos del progresismo. Oye, Marco, y vale, en ese contexto quiero enlazar lo que tú estás comentando con mi provocación inicial cuando inició el programa. Las aguas que se navegan de aquí a noviembre va a ser seguridad pública y economía. Y ahí, Janet Jara, a mi modo, en seguridad pública tiene que hablar de la inteligencia y la persecución del delito, secreto bancario básicamente, y en materia de economía, incorporar el relato de la encuesta suplementaria de hogares del Instituto Nacional de Estadística, cosa de mover cambiar la cancha en la cual se está jugando en materia de economía. ¿Te fijáis? Los datos objetivos, a propósito de la encuesta suplementaria, muestran que los ingresos no han crecido en la proporción que ha crecido el costo de la vida, el alza. Sí, Claro. sí. Considerando incluso una depreciación de ingresos a propósito de la inflación que en el gobierno del presidente Boric, al octavo mes, por inercia del gobierno del presidente Piñera, llegó al 14%. Ha habido una tarea titánica por parte de nuestro gobierno en reducir la inflación. Claro. Se ha controlado, pero los costos inflacionarios lo han pagado las familias a propósito de la herencia del gobierno del presidente Piñera. Pero agrego un dato. Sí. Los resultados de la CACEN, el panel de expertos de la CACEN, hizo una recomendación de modificar los parámetros de la canasta básica por familia. Principalmente o fundamentalmente porque los patrones de consumo se han modificado y hay alzas en la canasta básica de alimentos. Si se hacen las modificaciones, la pobreza subiría a 22%, no en el 6% que está. Sí, Entonces, debatir sobre ingresos, debatir sobre mejores salarios, proponerse crecimiento económico con parámetros nacionales y regionales, darle valor agregado a la productividad, generando empleos formales, sí. es precondición para mejores salarios. Yo quería decir de que si fuera del equipo de Janet Jara, que no lo soy, pero tú estás muy cercano ahí, siempre en materia de seguridad, no obstante hable de secreto bancario, y en materia de economía, no obstante hable de la encuesta suplementaria de ingresos del INE, va a estar jugando, creo yo, de visita en una cancha que es la U y va a jugar al Monumental de Colo-Colo. Y la CEP, Marco de Valeria, de junio del 2025, pone a la delincuencia como la preocupación número 1, pero el tema 2, 3 y 4 nosotros somos locales. Es la U jugando en el Nacional, haciendo la analogía futbolera. Es salud, es educación y es pensiones. Entonces la candidata ahí tiene una oportunidad de mover el encuadre de la cancha en donde se está jugando la elección con los temores de la inmensa gran clase media del país que está a un tris de poder volver a la pobreza si el Estado no está presente. Entonces, si yo pudiera darle un consejo a la candidata, sería modificar la cancha en la cual se está jugando la elección, llevándola al tema 2, 3 y 4 de las preocupaciones ciudadanas que muestra la encuesta CEP. Yo creo que, claro, ahí, a ver, el tema seguridad siempre ha estado sobre la mesa, siempre, Sí. en todas las campañas. Desde el 2000. Sí, absolutamente, siempre ha sido el primer tema. Y yo creo que algo que dice Marcos, que también es importante mencionarlo, una cosa también el trabajo que hizo Janet Jara de pasar, o el gobierno, ¿cierto?, de donde estuvo Janet Jara, es pasar también a los trabajos que son formales. ¿Cierto? La formalidad del trabajo. Yo creo que también eso es muy importante. Garantías laborales también para todos los trabajadores. Y cuando se hacen propuestas, tienen que ser propuestas con la línea de las políticas públicas. Esto no significa solamente prometer y cosas que ni siquiera van al debate, como lo ha hecho José Antonio Caz en los debates, ¿cierto? Bien dijo que en todos los debates han propuesto lo mismo. Janet Jara dice, hay 5 temas que siempre hablan, pero hay más temas y matices que uno tiene que abarcar como candidato presidencial. Y yo creo que en ese punto tiene propuestas concretas y trabajo logrado. Importante. Y algo que no podemos dejarlo pasar. El símil de la derecha no es seguridad. No es seguridad.
No es tampoco economía. Que haya estado, por ejemplo, un ingeniero comercial liderando el país no significa que automáticamente mejoren los sueldos. Eso no es así. Entonces, es importante la percepción que tienen las personas respecto a su candidato. Yo creo que hay que votar por un candidato que ha hecho gestión. Kast no ha hecho gestión, no tiene nada sobre la mesa que pueda ofrecer realmente para poder confiar también en su liderazgo, a excepción de decir dureza con la seguridad, cosa que tampoco ha tenido un trabajo en aquello, pero dureza contra la seguridad. Y la propuesta que le hace, la contrapropuesta que le hace Janet Jara es súper buena, en el sentido de que nosotros también podemos tener la mano dura, pero tenemos que tener la mano inteligente. Y yo creo que la seriedad es lo que pone sobre la mesa Janet Jara en el momento de los debates presidenciales. Ella puede hablar de economía con las políticas públicas. Ella se maneja en eso. Sí. Pero también puede traer a la cancha, a su posición, a nuestra candidatura, que también puede hablar de seguridad, pero no desde la vereda como lo plantea la derecha. No sacamos nada. Por ejemplo, ahora que veía que Carter se va de senador a la Araucanía. No sacamos nada, sacar mausoleos y todo, o ir a intervención de toma, que hayan acusaciones respecto a nada, si no incautas ningún arma, si no incautas ningún tipo de droga. Eso simplemente es para la televisión. Pero cuando tienes candidaturas que tienen políticas públicas de fondo, de no solamente medidas reactivas, sino preventivas, como también es lo del secreto bancario, pero también aplicado a todas las políticas, entiendes también cómo enfrentar la delincuencia. Entonces, a mi parecer, hay que elegir a gente inteligente en estos momentos, ¿cierto?, para nuestro país. Y quien refleja aquello es Janet Jara. Para mí, es Janet Jara. Mira, yo creo que el dato objetivo es que, a diferencia del principal contendor de la derecha y de la extrema derecha, que es Kast, Janet Jara tiene a su haber resultados medibles, objetivables, claro, en materia de políticas públicas. Concreto. Que se han materializado. La ley de 40 horas es una materialización de un sueño muy anhelado por mucho tiempo por la ciudadanía y que se superpuso incluso a prejuicios, digamos, injustificados. La ley Karim también es un dato muy relevante, pensando en los cuales son los agobios en el mundo del trabajo. Claro. Pero la ley, la reforma en pensiones, va a tener significados valorados políticamente por la ciudadanía en el presente. Yo quiero destacar que en el mes de septiembre se van a aumentar las pensiones de garantía universal para los mayores de 82 años. Eso es el primer efecto concreto de la reforma pensional. El primer efecto ahora en septiembre. En septiembre de este año. Va a haber un universo importante de personas. Qué buen momento que llega, güey. Ya, pero el segundo... Es una oportunidad, ojo. Es una oportunidad, pero el segundo momento que hay que saber divulgarlo con mucha efectividad comunicativa, claro, es que en enero del 2026... comienza a regir el aumento de hasta un 35% para las pensiones personas que se jubilan por concepto de AFP. ¿Te podríais repetir qué es lo que inicia en septiembre? En septiembre ¿ya? Aumenta la PGU para los mayores de 82 años. Okay. En septiembre del 2026 aumenta para los mayores de 72 años. En septiembre del 2027 para 65. Los mayores de 65. Perfecto. Sin embargo, en enero del 2026, es decir, próximamente... ¿Comienza la redistribución con el préstamo? ¿Del 1,5? Del 1,5. Y eso va a tener un impacto de aumento de pensión de hasta el 35% en 1.350.000 personas. Claro. Entonces, esta es una materia que hay que divulgar, difundir mucho en la conversación respecto de una política pública efectiva como la que impulsó Janet Jara, que materializó, y retórica persecutoria desde el punto de vista de la extrema derecha. Ahora, agrego, yo creo que es evidentemente que hay que difundir mucho el aumento en pensiones que se va a materializar prontamente, pero hay que establecer prioridades. En mi opinión, las prioridades son claras y se derivan del diálogo social y, por cierto, de los estudios de opinión pública cualitativo y cuantitativo. Y esos son, alzan el costo de la vida, y que tiene que ver con crecimiento económico, con redistribución, con salarios, con mejores empleos. Seguridad pública, no hay que soslayarlo.
Yo sé que la derecha apela al miedo, pero con una política y un discurso inteligente se puede persuadir sobre la efectividad de políticas reales, que es el planteamiento de Janet Jara, por ejemplo, a propósito del crimen organizado, mejorar la inteligencia policial. Y yo identifico dos políticas sociales que son determinantes. Una, mejorar la salud pública. Desde la pandemia a la fecha, hubo una deriva de 1.400.000 personas que se trasladaron del sistema privado, vale decir de las ISAPRES, a FONASA. Claro. Está muy tensionado el sistema de salud público en materia de listas de espera, en limitaciones que tiene la salud primaria, en instrumental, en especialistas, en exámenes, en fortalecer un plan de salud mental. Entonces ahí hay que hacer una política inteligente de reorganización del sistema de salud que permita mejorar, ampliar y darle sentido de oportunidad a las coberturas. Sí, mira. Y agrego una última antes de terminar de hablar en esta fase. Sí. Vivienda. ¿Qué es lo que muestran los estudios? Que hay un déficit cuantitativo de 1 millón de viviendas en Chile. Son 1 millón de familias que están privadas de tener su casa propia. Entonces, el presidente Boric avanzó mucho con un programa de 270.000 viviendas, lleva un 77% de avance. Se requiere mucho más, pero se requiere mucho más también identificar dónde. Y ese dónde está claramente en los jóvenes. Y esto a propósito de la clase media. La clase media está privada de sistemas crediticios porque sus ingresos no alcanzan para las exigencias bancarias, pero también está privada de subsidios a propósito de que no están dentro del 60% más vulnerable del registro social de hogares. Claro. Esa franja media vive mucha frustración, mucha insatisfacción y deterioro de calidad de vida. Ahí hay una oportunidad de política pública que es de construcción de más viviendas, que además tiene un efecto de activador de la economía en términos de productividad. Claro. Oye, ¿Te puedo dar un dato antes sí. de que es importante a propósito que hablabas de la PGU? En un momento, y muchos personajes de derecha dijeron que la PGU fue una creación de Sebastián Piñera. Eso es absolutamente falso, porque quien creó esta PGU fue Michelle Bachelet. Piñera solamente le cambió Se el nombre llamaba Pensión porque... Básica Solidaria. Exacto, Pilar Solidario, ¿no? el Pilar Solidario, como se llamaba. Y simplemente Sebastián Piñera le cambió el nombre y le subió 8 lucas. No, pero es que la Vale metió un tema que a mí en particular me gusta mucho. Porque, Solo para aclarar a la gente. porque la evaluación de la pensión garantizada universal excede de el Piñera lo hizo o Bachelet lo hizo. Que si bien es cierto, Michelle Bachelet parte con el Pilar Solidario y Piñera lo perfecciona con la PGU, pero Piñera lo perfecciona, primer argumento, Piñera lo perfecciona por algo, que es, y este es un argumento muy bueno en materia de debates cuando estamos nosotros en lugares públicos, debatiendo con la derecha. La pensión garantizada universal es un efecto directo y concreto del estallido social. Sí. Sin estallido social no hay pensión garantizada universal. Entonces, Exacto. cuando te dicen el estallido fue todo delincuencia, todo fue malo, ahí tú tienes un efecto concreto, acreditable, palpable y objetivo de que la pensión garantizada universal que está ayudando al 90% de nuestros adultos mayores es un efecto de la protesta legítima social. Primer argumento. Y segundo, sobre eso, la pensión garantizada universal no puede ser una política pública más de izquierdas. Es el Estado, el cuco del Estado, vía redistribución, con los impuestos, mejorándole la calidad de vida vía ingreso a los adultos mayores. Entonces, esa es una política pública por antonomasia nuestra, que debemos apropiárnosla explicando, sí reconociendo que Piñera, bueno, levantó la oreja cuando ya se le estaba quemando el país, lo hizo, ok, lo hizo tarde, pero lo hizo, ok, te doy ese punto. Pero es una política pública zurda, Exacto. muy zurda, para que ustedes tengan orgullo de ser zurdos. Y segundo, yo quería, según lo que estaba diciendo Marco, mira, en la encuesta CEP, querido Marco y Valeria, me muestra agosto-septiembre del 2024, marzo-abril del 2025 y mayo-junio del 2025. Es decir, en constante evaluación del último año. Y salud solo tiene alzas en la preocupación ciudadana. Y la subida de marzo a abril del 2025 a mayo-junio del 2025 es estadísticamente significativa. Es decir, salud era la segunda preocupación ciudadana
con un 20% hace un año, con un 34% hace 14% 5 del alza. meses y ahora con un 40%. A diferencia de seguridad pública, que a veces sube un poquito, pero después en la otra evaluación baja. Entonces, ahí la candidata tiene una oportunidad de oro de poner a jugar en la cancha Mira. de donde es local, que es un derecho social tan relevante como la salud. Qué bueno que releva la preocupación ciudadana respecto de la salud, que es altamente correlativa con las dificultades que experiencia la ciudadanía en términos de atención en salud pública. Y yo creo que ahí hay un énfasis que hay que saber desarrollar. Se requiere de capacidades de gestión que permitan tener un sentido de oportunidad y de coberturas amplias en materia de salud pública. Y eso supone mucha gestión pública, mucha capacidad de organizar las coberturas de manera tal de que lleguen de manera oportuna al conjunto de la población. Claro. Ampliando programas en salud pública. Yo creo que es evidente, cuando uno va a foros con ciudadanía en general, organizaciones sociales, un agobio muy acentuado es la carencia de coberturas en salud mental. El gobierno del presidente Boric ha avanzado harto, pero se requiere mucho más. Y se requiere mucha inversión en gestión pública. Destaco eso porque Janet conoce el aparato público, conoce las virtudes y las dificultades. Trabajó en el Servicio de Impuestos Internos por mucho tiempo. O sea, sabe de cómo opera el sistema. Y en consecuencia tiene posibilidades inmejorables, sólidas, muy contundentes, para hacer una política pública que enfatice medidas. Más que grandes legislaciones, lo que en el presente se requiere son de medidas concretas que le cambien la vida a las personas en el presente. Sí, claro. Y no a 4 a 5 años. Con esto no quiero desafectarme de la importancia de tener un Congreso afín. Es muy relevante. Claro. Porque, digamos, el ámbito legislativo es muy claro y muy contundente para efectos de viabilizar o obstruir. Pero se requiere que el programa de gobierno de Janet Jara sea un programa que enfatice medidas. Oye, en relación a lo que está diciendo Marco, sobre el Congreso afín, quiero mover un poco la ruta argumentativa y poner sobre la mesa lo que dijo José Antonio Kast hoy día en la mañana en un foro, que si ustedes no saben, se los informo a continuación. Yo tampoco sé. Él dio a entender una idea de que el Congreso no era tan importante y que él estaba estudiando con su equipo político y jurídico toda la vía administrativa que le faculta a un presidente de la República para dirigir un país vía decretos. Entonces, estamos en presencia, Marco y Valeria, de una red flag del porte de una catedral. Si uno va armando esto como si fuera un tren, un vagón lleva al otro. Primero, el año 2021 señaló de que iba a perseguir a radicales de izquierda en su medida 33 de su programa de gobierno. Segundo, continuamente habla de que quiere incorporar un estado de sitio o al de emergencia incorporarle algunos elementos del estado de sitio para combatir la delincuencia en la región metropolitana, el narcotráfico y todas esas frases rimbombantes que dice. Ahora dice de que está estudiando, dado de que el Congreso no sería tan importante, toda la vía administrativa para gobernar vía decretos. Si usted suma el vagón 1, el vagón 2 y el vagón 3, a mí no me queda más que concluir que hay un peligro inminente y objetivo de que este señor, en la medida que salga presidente de la República, va a comenzar a detener a personas sin órdenes judiciales y quizás a dónde diablos nos va a llevar. Yo creo que es igual importante como ver que José Antonio Kast también quiere replicar un poco lo que hacen sus amigos y no tan amigos. Bukele, o sea, todo. claro, porque, Bukele presionó en el Congreso para definir Llegó con su militares reelección. al Congreso. Llegó con militares al Congreso y hace poco definió y presionó al Congreso para que su elección sea de manera
reelección sea de manera indefinida. Milei, por ejemplo, por el otro lado, el Congreso votó el aumento de las jubilaciones a las personas mayores y él está intentando a través de veto, ¿cierto? Y firmó inmediatamente un veto para bajar esa votación y seguir bajando la seguridad y garantía a los adultos mayores en Argentina. Y también Bolsonaro, que está en una detención por intento de golpe de Estado. Esa es la política de José Antonio Kast. Esa es la única forma que él piensa que él está solo y va a liderar, y son, a mi parecer, como políticas muy autoritarias. Y nosotros estamos en un límite también con aquello. Y lo digo también porque decía amigos y no tan amigos, porque él se cree amigo de Donald Trump, pero como que a Donald Trump no le importa. Pero también su tipo de política que implementa, y no solamente ya en Estados Unidos, sino también con el mundo. Y yo creo que personajes que se creen reyes del mundo o de sus países son muy peligrosos para la democracia, porque subestima la democracia. Si Kast cree que el Congreso, o sea, no es relevante una representación plena de la representatividad de la ciudadanía, donde se vota ley de presupuestos, políticas públicas que se puedan implementar, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere ser un rey, en verdad, en nuestro país? Esas declaraciones de Kast son altamente graves, son preocupantes y evidentemente que hay que problematizarlas, tratando de ser lo suficientemente asertivos desde el punto de vista de que le haga sentido a la ciudadanía. Claro. Toda la evidencia en ciencia política y ciudadanía muestra que cuando uno le señala a la población que la democracia está amenazada por patrones de comportamiento autoritarios, de desapego a la democracia liberal, la ciudadanía no le hace mucho sentido. Le entra por aquí y le sale por allá. Le sale por acá. Entonces, la conversación tiene que tener un giro de tuerca a propósito de los riesgos. Yo creo que en general lo que sí le preocupa al chileno promedio, a la chilena promedio, es los grados de polarización creciente que puede tener la sociedad chilena en términos de contradicciones irresolutas. Lo que hace Kast con ese tipo de declaraciones, evidentemente que es no solo distanciarse de patrones democráticos, sino que de generar aversión hacia la democracia. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, es una preocupación los niveles de conflicto que se puedan generar. Si uno analiza estudios de opinión, las mismas razones por las cuales un segmento blando de la derecha vota por Kast o tiene intención de voto por Kast en términos de autoritarismo, de generación de miedos, llevados al extremo, lo distancian de Kast. Y este es un buen ejemplo de distanciamiento, porque gobernar por decretos claramente es un desprecio por la democracia. Absolutamente. Los decretos tienen límites, y más aún cuando la intencionalidad de quien los señala es claramente despreciativo de los patrones de convivencia y del legislativo. ¿Creerán en la democracia? Yo creo, lo que está de moda, en virtud de lo que Marco dice en la ciencia política, lo que ha ocurrido, ¿vale?, es que la democracia medio liberal es la que está en peligro, y estas personas no se muestran como dictadores tradicionales, sino que las características del cónyuge liberal, usted piense esto en un matrimonio por conveniencia. La democracia es votar en elecciones periódicamente y gana la mayoría. El apellido liberal es que está el artículo 19 de la Constitución Política de la República, básicamente el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a asociación, de formar partidos políticos y militares, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo la derecha radical últimamente, y hacia dónde camina José Antonio Kast, es que usted le va a decir, sí, no, sí, estamos con elecciones cada 4 años y está perfecto. Pero la mayoría, él cuando sale por la mayoría quiere aplastar a las minorías. Y por eso es peligroso, porque con un manto como que esto no es dictadura, está avanzando hacia un régimen total y absolutamente autoritario. Si esto del programa del año 2021, la medida 33, yo no sé cómo no le han sacado más lustre, no lo han sacado al pizarrón. ¿Qué patología tienes que tener para plantear en un programa de gobierno de puño y letra? Esto no es parecerse a Cuba o Venezuela por omisión, esto es querer parecerse por decisión a dictaduras de derechas de hoy.
vamos a perseguir a radicales de izquierda. ¿Quién diablos es un radical de izquierdas? Claro, Tú puedes ser una radical de izquierda a ojos de José Antonio Cast, Marco y yo. evidentemente. Y si gobierna por decreto y si establece estado de sitio, ¿no estará armando en la hecatombe de peligrosidad para las libertades de los ciudadanos que puede ocurrir? Bueno, o sea, están amenazados los derechos civiles y políticos en un Absolutamente. eventual gobierno de Kast. Bukele dijo, no me quita el sueño que me digan dictador. Las mismas palabras que en su momento dijo Maduro. Son lo mismo. Yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es proteger la democracia, lo que entendemos por democracia y regímenes autoritarios. No me extraña igual, porque José Antonio Cast, para mí cualquier persona que avale una dictadura, por tanto el término de una democracia, es porque también tiene ideas de cómo diferentes de que la democracia en verdad no funciona para ellos. Y yo creo que ahí hay un peligro. Y a propósito de, quería dejar unos datos respecto a la seguridad que no pertenece a la derecha en materia de seguridad. Hace unos días tuvieron en el gobierno un despliegue enorme, ¿cierto?, con PDI y Carabineros. Fueron 5.280 funcionarios desplegados a nivel nacional y tuvieron a 1.400 medios logísticos en todo el país. Y lo que lograron fue incautar 325 kilos de drogas decomisadas, 72 armas y 1.476 municiones. Eso es hacer la pega. Eso es hacer la pega. Y esa pega nunca la ha demostrado la derecha, en verdad. Recordemos cuando existían candidatos que decían, delincuentes, se le acabó la fiesta. Oiga, chiquillos, se le acabó. están en la casa, vaya a buscarse una papita, una bebida, un cafecito, porque vamos a tener un break y vamos a llegar con el tercer tema, que estamos a días de la inscripción de las listas parlamentarias. ¿Qué opina la Vale y Marco a este respecto? Un break y volvemos. Oye, ya, pues, cuenten la primicia. ¿Estaremos inscritos los tres o no? Oye, yo... Quedan días para la inscripción de las listas parlamentarias. Querido Marco, querida Vale, ¿2 o una lista? Hoy día leí algo que parece la fake, que los regionalistas verdes con Acción Humanista y otros más se fueron por su lado, pero parece que no era correcta esa información. Oye, antes de opinar sobre el tema en cuestión, el mostrador, Kast apuesta a gobernar con decretos. Eso es lo que Comillas, decíamos. El Congreso no es tan relevante como se imaginan. Sí, pues eso lo lo que referimos. discutíamos. Lo que discutíamos, sí. Lo que quiero Brígido. señalar es que es una frase muy decidora respecto del carácter autoritario y despreciativo de los derechos civiles y políticos que puede ocurrir en un eventual gobierno de Kast. Sí, Eso es... Yo a mí, ¿Qué pasa debe- si Janet Jara dijera eso? O sea, ¿Qué pasa si Janet imagínate, Jara ahora po. dijera O sea, como no José lo Antonio diría Cast? porque tiene un apego irrestricto hacia la democracia. No, pero ¿qué pasaría para el otro lado? Po? Sí, pero pongamos el eje de conversación en la cuestión central. Y la cuestión central es que tenemos a un señor de extrema derecha que se atreve a despreciar a uno de los poderes del Estado. no, y además Marco, o sea, si hagamos la analogía del tren, si un vagón lleva al otro, Sí. ¿cómo no poder concluir de manera verosímil de que este señor es un peligro para la democracia? Y yo a mis amigos pitucos, cuando estamos sobre mesa en el asadito, piscoleando ahí con la gente muy facha, Piscoleando, qué cuico. oye, le digo, es muy, muy cuico lo que acaba de decir Retic. Oh, weón, qué mal. Yo les planteo, oye, ¿ustedes me quieren a mí? Sí. Y con Navegado con toma el José Marco. oye, pero No. ponte serio que esto es un tema serio. Con José Antonio Cast, yo les digo, a mí me podrían perseguir. No es descartable. Y me dice, pero Reti, weón, ¿cómo se te ocurre? Como que viven en Vilcipap, no arman el vagón lleva al otro. Tú, yo, Marco y cualquiera de izquierdas puede estar en peligro con este señor. Sí, o sea, es un dato de la realidad. La Piscoleamos. amenaza a democracia, la democracia amenazada en un gobierno de extrema derecha, sin duda. Patrones de convivencia democrático deteriorados. Ya. Ya. Y para minimizar Debilitamiento de los derechos civiles y políticos. Para minimizar ese riesgo, necesitábamos una lista parlamentaria única Exacto. y potente. Solo O sea, decir y que espero que a propósito de lo que leyó Marcos quede muy claro a todas las personas que no ven. 4 millones de personas en Chile, 5 millones de personas a nivel nacional, internacional que nos ven.
Si José Antonio Cast dice que va a gobernar a punta de decretos y se va a pasar por arriba al Congreso Nacional, quien elige la ciudadanía es el camino a un dictador. Absolutamente un dictador. El que menosprecia la democracia de esa manera y no llegar a puntos de acuerdos es un régimen absolutamente Y autoritario. se las pongo en estos términos a ustedes dos chiquillos, que es más probable que salgan ustedes electos aquello porque mi partido es más chiquitito, sí, vamos a querer competir en buena lid. Pobrecito. Pero ustedes, en la medida que salgan electos y salga José Antonio Cast, que esperemos no sea así, van a tener una responsabilidad muy grande que excede lo habitual que tienen los parlamentarios, porque va a haber evidentemente una pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento. Mira, yo quiero poner la reflexión en lo siguiente. Es muy relevante dar una señal de unidad por parte de las fuerzas progresistas constituyendo una lista única parlamentaria. Principalmente porque la amenaza que está al frente, que es la extrema derecha, lo amerita. En Europa se le llamó cordón sanitario. Yo creo que eso es muy relevante. Pero en segundo lugar, impulsando un fortalecimiento de las ideas progresistas en el país. Desde las primarias a la fecha, el país se desderechizó un poquitito, pero no es suficiente. Se requiere un conjunto de ideas que tengan respaldo a través de la Presidencia de la República con Janet Jara, pero además con un Congreso que las viabilice. Y ese Congreso solo es posible en términos de mayoría si tenemos una lista única que permita asegurar una cantidad suficiente de parlamentarias y parlamentarios comprometidos con los cambios y con la democracia en Chile. A la inversa, la derecha ya dio una señal de fragmentación tremenda. Con la inscripción de la lista de extrema derecha. Republicano, Nacional Libertario y Partido Social Cristiano. Correcto. O sea, ahí está expresado la fragmentación de la derecha, la pérdida de incidencia de sectores, entre comillas, más democráticos dentro de la derecha, la hegemonía de la extrema derecha y la intención de Kast de querer quedarse con todo. Se los comieron con zapatos, ¿ah? Sí, entonces, Los fagocitaron. por favor, que el progresismo no cometa el mismo error que la derecha en el sentido de ir fragmentados. Requerimos de una lista unitaria. Ojalá lo Pero entiendan. si, o sea, están todas las luces, si están todas las luces. Las parlamentarias que dejaron republicanos dijeron, me voy de republicanos también porque es una secta. Pero Y yo ahora quiere gobernar el país a punta de decreto y es pasarse por arriba la democracia porque él es el que manda. Tiene amigos autoritarios que ya se han mostrado como Bolsonaro, como Trump, como Bukele, Milei, que también está a punta de vetos y decretos. Y eso es encaminar todo también a gobiernos autoritarios. Y van a perseguir a personas de izquierda, absolutamente. ¿Y qué hicieron acá con una dictadura? Se robaron todo Chile, si esa es la realidad. Oiga. Entonces la gente tiene que votar bien. ¿La vamos a ver en 3 días más inscrita o no? ¿Cuándo se inscribe? No, pues se inscribe el 18. El 18. Eso El es ya, 18. 5 días más. Esperemos que sí, querido Rodrigo. Distrito 6, ¿no? ¿O 7? No, usted es Quinta Costa. Eso es 7. 7. Muy bien. Después de 10 años conociéndonos, ¿Y el señor Jaime Te Baza equivoca. también es el otro que está en la pole position? absolutamente. Buena Espero dupla. que seamos los dos los que vayamos a competir por los cupos ¿Y parlamentarios. usted, del querido 7. Marco, que se teje? Atento a las deliberaciones que haga mi partido. Usted se puso a disposición de su Ay, partido. Marcos, nunca te quemáis. No, pero si yo Voten por mí, o pero si si no... yo he expresado de múltiples tonos y formas mi disposición a ser candidato parlamentario. Usted se puso a disposición del partido, Sí. el partido va a mover las piezas. Ahora, y por eso no quiero ser concluyente respecto de distrito, mi disposición está, mi voluntad está, Bacán. depende, digamos, de las decisiones que se vayan adoptando, pero lo más relevante es que, así como tengo disposición, creo que la lista única es el camino para que se fortalezca el progresismo en Chile. De acuerdo. Yo ya estamos ya en la hora, yo ya no quiero ir a competir porque quiero quedarme con el puesto de Darío Quiroga. Señor Quiroga, usted está en la cuerera, como se dice en Chile. Sí, de acuerdo. La semana pasada O sea, lo hizo Vale, ahora me toca a mí. Vamos re bien. La semana próxima le va a tocar a don Marco Barraza, ya Sí. quizás de candidato. Y la usted próxima también. invitada lo vamos a adelantar, Michelle Bachelet. Oye, pero sería extraordinario contar con Mami, ¿no? ¿A qué termináis firmando por el PS? Si es que ella viene. Si mi partido desapareciera, ¿A cuál partido te si mi irías? partido liberal desapareciera, Evópoli, dilo. no, Evópoli. es bastante probable que yo firmaría por el Partido Socialista. Es lo que no mi aprendió nada. matriz filosófica y política me haría
acercarme No, a buen ese partido. comentario en el marco de las definiciones parlamentarias. Exacto. Oye, bueno, ha sido un nuevo Provócame. Gracias a todos por la sintonía. Invitados para la próxima semana. Le va a tocar al gran Marcos Barraza tener puesta esta gran bufanda. Y Voy nos a estamos elegir viendo. con detalle, con mucha dedicación, la bufanda que voy a utilizar Muy esa bien. jornada. Eso, ¿alguna definición final, chiquillo? Aguanten los cabros que están ahí apañando siempre. Saludos a con Pablito. nosotros. Aguante, Saludos a cabros. Diego. Saludos a Diego Cancino, Saludos a la los Jesús. cabros. María Jesús, ¿eh? María Gran- Jesús, Pablo, Diego Cancino. Aguante. Pucha que ha mejorado este programa. Absolutamente. Estamos arriba. Chao, cambio y fuera.